Libro de Isaías, capítulo 54. Sean todos bienvenidos a esta mañana preciosa que tenemos y que el Señor nos ha regalado. Voy a tratar la manera de agarrar todo este tema y volver a resumirles en un par de minutos lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas y meses, ¿verdad? Prácticamente, que hemos estado hablando de la ingratitud. La semana pasada hicimos una pequeña pausa, mejor dicho, por 3 semanas, hicimos una pequeña pausa porque, si ustedes se acuerdan, estábamos en el tiempo especial de la Semana Santa y estuvimos aprendiendo el tema de la resurrección. Jesús como el poder de resurrección, o Jesús la resurrección en la vida. Entonces pusimos 3 semanas de pausa y ahora vamos a empezar otra vez a retomar el tema de la ingratitud, ¿verdad? A ver, ¿cuántos han sido bendecidos por el tema de la ingratitud, hermanos? De verdad es un tema que ha sido tremendo, difícil en el sentido de aceptar, porque a uno le cuesta entender dónde está su problema. Pero antes que comience, en mi maleta, por favor, mi amor, ahí está un libro que yo le dije a hermana Jessica que le iba a traer ahora, ¿verdad? Así es que venga, hermana Jessica, aquí está el libro para usted que se ganó la semana pasada. Que Dios la bendiga. Amén. Entonces, el Señor nos ha permitido estar estacionados en este tiempo, en esta temporada, aprendiendo sobre la ingratitud, ¿verdad? Y es un tema difícil porque lamentablemente a la carne no le gusta oír hablar acerca de cuál es su problema. Y hemos visto las terribles consecuencias que tiene ser malagradecidos. Las terribles consecuencias en nuestra vida que vienen, valga la redundancia, como consecuencia de ser malagradecidos. Y entre algunas de ellas que hemos visto, vimos el ejemplo de Israel. El ejemplo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando salieron del Éxodo, en el Éxodo salieron de Egipto, llegaron a la orilla del Mar Rojo, ¿verdad? Se quejaron, cruzaron el Mar Rojo, el Señor hizo un milagro, llegaron a Mara, se quejaron y el Señor volvió a hacer otro milagro. Luego llegaron a otro lugar y se volvieron a quejar, llegaron a otro lugar y se volvieron a quejar, y así pasaron todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Ahora, ese ejemplo lo pusimos para entender que esas consecuencias graves de la ingratitud van a traer dolor, sufrimiento a nuestro ser, a nuestra persona y a los que nos rodean. Amén. Ser malagradecidos, hermanos, va a meternos en problemas. Digan conmigo, ser malagradecido me va a meter en problemas, tarde o temprano. Hemos aprendido, hermanos, que la ingratitud, entre muchas cosas, produce inseguridad, produce falta de paz, produce temor, produce reproche, produce murmuración, produce queja, produce duda, incertidumbre y, a donde estamos estacionados ahora, produce idolatría. ¿Sí? Eso produce la ingratitud. Vuelvo y repito, y esto lo hemos estado estudiando cerca de 2 lecciones, según estaba viendo en YouTube yo. La ingratitud produce inseguridad, falta de paz, temor, reproche, murmuración, queja, duda, incertidumbre. Y por último, produce idolatría, que es lo que estamos estudiando. Vamos a ver si hemos ido aprendiendo poco a poco todo esto de la idolatría, mis queridos hermanos, porque es un tema extenso y la idea es que todos aprendamos y participemos en el sentido de entender cuál es el principio ahí para mí. Pregunta, ¿qué es la idolatría, hermanos? Si alguien quiere contestar, estamos en un grupo pequeño, ya saben que yo tengo esa costumbre de vez en cuando ponerlos a participar a ustedes. Si alguien me quiere decir, levantar su mano y decirme qué significa idolatría. ¿Qué es la idolatría, queridos hermanos? Vamos a ver. ¿Alguien? Sin pena. Adorar a otra cosa, dice Fernando. Exacto. ¿Alguien más? Idolatría es adulterio espiritual, dice Jaime. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Poner nuestra mirada en algo, en alguien que no sea Dios, también es idolatría. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso no es? Sí. ¿Qué más es idolatría? Vamos a ver. Adorar un ídolo. De ahí viene la palabra idolatría.
Entonces, si ustedes se van a Isaías 54, también les decía que formarnos una idea errónea, equivocada y tergiversada de Dios también es idolatría. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Se acuerdan cuando leímos el último versículo de Primera de Juan? Cuando Juan les dice, hijitos, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque él se había dedicado en todo el libro a demostrar quién es la persona del Señor Jesucristo. Es decir, tener un entendimiento corrupto acerca de la persona de Dios también es idolatría. A ver si me entienden esos puntos que les estoy diciendo. ¿Qué creen ustedes que es tener un concepto equivocado de Dios? ¿O cómo piensan ustedes que se demuestra si yo tengo un concepto equivocado de Dios? Escuchen la pregunta que les estoy haciendo. Porque mucha gente va por la vida pensando que están adorando a Dios, pero en realidad no es al Dios de la Biblia el que están adorando. No sé, me he puesto a pensar en eso. Mucha gente piensa que está adorando a Dios, pero en realidad no es al Dios que está revelado en su palabra el que están adorando. Es al Dios que les han enseñado, es al Dios que ellos se imaginan, es al Dios que ellos interpretan. Pero ese Dios no es este Dios. ¿Y eso cómo se llama? Eso también es idolatría. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, ahora que está de moda todo eso del progresismo. Sí. Amor excesivo por una persona o cosa. Es que es poner algo que no es Dios en el trono. Poner algo que no es Dios en el objeto de mi amor, de mi afecto. Eso es idolatría. Ahora, escuchen lo que les estoy diciendo, porque ahora con esto del progresismo, la gente dice, es que Dios me entiende, y porque me entiende me va a perdonar. Sí, pero ese Dios no es este que está aquí. Entonces, adorar a ese Dios que tengo en mi mente ahí, no lo va a hacer Dios verdadero solo porque yo pienso que es así. Porque Dios se revela aquí en su palabra. Y el Dios que está aquí en la palabra, ese es el Dios que debemos adorar. No cualquier otra idea que tengamos acerca de Dios. Es que es correcto. O sea, la gente mira algunas partes que le gustan de la Biblia. Algunas cositas que le gustan de Dios. No, es que sí, me encanta que Dios es todo amor, me encanta que Dios no nos juzga, me encanta que Dios me entiende, pero no me gusta que Dios sea así un poco duro. No me gusta que Dios me ponga límites. No me gusta que Dios me ponga mandamientos. Pero ese es su Dios. Porque el Dios de la Biblia tiene aquí bien claro qué es lo que pide de nosotros. Hermana Carla. Claro, pues agarramos la palabra, la pensamos. Y déjenme decirles una cosa. Hay uno de estos seres espirituales que se llama madre maldad. Y esta madre maldad algún día la vamos a explicar, pero tiene mucho que ver con pesar la palabra, ponerla sobre la balanza y ver qué me gusta y qué no. Eso sería idolatrar otra cosa. ¿Me estoy dando a entender? Va, porque eso lo hemos estudiado en semanas anteriores, pero necesito que entiendan de dónde viene la raíz de esa idolatría. ¿Cuál es la raíz de que yo idolatre a otra cosa? Que yo idolatre a otro concepto de Dios, que yo idolatre a otra cosa que yo he oído mencionar. Pues claro, a mí me han mencionado por muchos años que Dios es una cosa, pero si la palabra de Dios me dice que no es eso, no tengo por qué creer lo que me dicen. Tengo que creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Me explico? Ahora, cuando les hablo sobre eso, entienden que hay dos tipos de idolatría. Lo hemos explicado detenidamente, ¿verdad? Dos tipos. Idolatría externa e idolatría interna. Idolatría externa, ¿qué sería, mis queridos hermanos que han estado pendientes de los mensajes en YouTube y en todo lo demás? ¿Qué sería la idolatría externa? Sí.
La interna. La idolatría interna es odio, muerte, tinieblas, orgullo, prejuicio, soberbia, todo lo que habita en mi corazón y que yo lo pongo en el primer lugar, eso es idolatría interna. Ahora, ¿qué sería un ejemplo de idolatría exterior? Dinero, ¿qué más? Imágenes, posesiones, lugares, puestos. Eso es idolatría externa, porque está fuera de mí, pero yo me inclino hacia ello, lo adoro, lo pongo en el primer lugar. Eso es idolatría externa. Y en el otro lado tenemos idolatría interna, que es lo que está en el corazón y que nosotros ponemos ahí, nuestro propio juicio, nuestro propio ministerio, si lo quieren poner así. El pastorado. Hay personas que terminan poniendo el ministerio, la iglesia, el pastorado en el primer lugar antes que Dios. Y eso no deja de ser idolatría. ¿Me doy a entender? Ahora sí, vámonos a Isaías 54. He procurado no irme corriendo en esto. Yo quería terminar hoy, pero si el Señor no me deja terminar hoy, no hay problema. Seguimos el otro domingo. ¿Verdad? Hay más tiempo que vida y si el Señor viene y nos encuentra haciendo esto, que nos encuentra haciendo esto, ¿verdad? A ver, vámonos al versículo 4, por favor. Cuando lo tengan me dicen amén. Y lo van a leer conmigo con voz de ejército. ¿Ok? Vamos. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Amén. Esa palabra es para ustedes. Ustedes no están solos, no tienen por qué temer. Tienen a un esposo, tienen a un marido que se llama Jehová de los ejércitos, que no los va a dejar desamparados, no los va a dejar solos, no los va a dejar defraudados. Él siempre estará ahí para ustedes. Ahora, necesito hablarles sobre esto porque quiero que vean hasta dónde llega la ingratitud. La ingratitud produce muerte. Y en sus muchas formas, la ingratitud empieza a sacar raíces y ramas que se van manifestando de un montón de formas. Una de ellas es con una boca que se queja mucho. ¿Quién tiene una boca que se queja mucho? ¿Quién tiene una boca que murmura mucho? ¿Quién tiene una boca que se lamenta mucho? Esa puede ser una ramificación de la ingratitud saliendo. Ya les enseñé cuál es la señal de la manifestación de la ingratitud en nuestro corazón. Inconformidad con todo. Eso es. Estoy inconforme con lo que gano. Estoy inconforme, ya se lo he explicado, va con los jefes, lo que sea. Inconformidad, porque eso está en el corazón, ingratitud. Bien, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque miren lo que pasó. El Señor escogió a Israel entre todas las naciones de la tierra, entre todos los pueblos de la tierra, entre las mayores potencias mundiales de esa época. El Señor escogió a una nación tan pequeña, proveniente de un tan solo hombre que se llamaba Abraham. El Señor la tomó a esa nación e hizo un pacto matrimonial con ella. Y le dio votos de amor. Y sus votos de amor fueron los mandamientos y los preceptos y estatutos que le dio en el Sinaí. Y entró en amores con ella. Y el libro de Ezequiel nos dice claramente que el Señor pasó por ahí, la vio desnuda, la vio ensangrentada, que Él la tomó, la limpió, habló vida sobre ella y la tomó como su esposa. ¿Me van siguiendo?
Luego en Isaías 54 encuentran ustedes que Dios hizo un pacto con ella y le dijo: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero luego, quiero que noten algo. El libro de Isaías se escribió aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. 700. Luego, si avanzan al siguiente libro que está a la par de Isaías, al libro de Jeremías, por favor. En el libro de Jeremías se encuentran ustedes los primeros 3 capítulos. No los vamos a leer obviamente por tiempo, pero los primeros 3 capítulos quiero que noten algo ahorita. ¿Escucharon? El libro de Isaías se escribió en el año 700 antes de Cristo, aproximadamente abarcó varios años, más o menos unos 30, 40 años de la vida de Isaías, el profeta. Pero el libro de Jeremías se escribió aproximadamente unos 80 años después del libro de Isaías. ¿Cuántos años? 80. Primero Isaías profetizó antes de que Judá fuera destruido, el reino del sur. De eso hemos hablado mucho, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte Israel, el reino del sur Judá. El reino del norte fue conquistado por los asirios, el reino del sur fue conquistado por Babilonia. ¿Me van siguiendo? Isaías profetiza antes que Judá fuera destruida, más o menos unos 80 o 100 años antes. Digo más o menos porque las fechas no son exactas, son estimadas de todo esto. Pero quiero que noten algo. En la relación de Dios con su iglesia, o de Cristo con su iglesia, o de Dios con su pueblo, se usa la analogía del matrimonio. Ahora, pensemos sobre eso. ¿Qué significa el hecho de que Dios tomara a Israel como su esposa? Porque en la noción de un matrimonio, la esposa no es la sirvienta. ¿Verdad que no? La esposa no es solamente la encargada de tener hijos. No es eso la esposa. O sea, yo creo que José Miguel, que Andy, que todos los que de alguna forma tuvieron que tomar una decisión un día de decir: me caso con esta mujer. Esta mujer es la más hermosa que yo puedo pensar en todo el universo y me quiero casar con ella. Yo no me casé con mi esposa solo porque dije: ella me va a dar hijos que sean pecosos. Por eso me caso con ella. Los hijos vienen a ser una añadidura al amor matrimonial. ¿Me explico? Usted no se casó con su esposa o con su esposo, espero yo, por dinero o por posesiones. Usted se casó con ella porque lo amaba. Ahora, en esa ideología, en esa idea y en esa analogía, Dios viene y dice: Israel es para mí mi esposa. Ahora, ¿qué incluye el hecho de que Dios escogiera a Israel para ser su esposa? ¿Qué significa? ¿Significa que Israel iba a venir a ser un esclavo para el Señor? ¿Significa que Israel iba a venir a ser uno más para el Señor? El Señor no tuvo 50 esposas, hermano. El Señor escogió solo uno, un pueblo para Él, para que ese fuera su esposa. Ahora usted me podrá decir: ¿y nosotros y la iglesia es otra esposa? No, es la misma. Nosotros, gracias al Señor, dice Romanos, fuimos injertados. Fuimos metidos ahí en el paquete por gracia y misericordia del Señor. El Señor abrió un espacio ahí, el Señor abrió un lugar ahí para usted y para mí, para que podamos llegar a ser la esposa del Cordero. ¿Me explico? Hay mucho de todo eso en esto, pero necesito traerlos a eso que lo piensen. Esta relación matrimonial entre Dios y su pueblo el Señor lo hizo así porque su deseo era encontrar una unión más profunda con su pueblo. ¿Me escucharon? Oigan esto, hermanos. El Señor escogió a Israel para que fuera su esposa,
para que ellos pudieran tener una relación más unida, más cercana, para que Cristo y su iglesia fueran un solo cuerpo. Para eso la tomó para ser su esposa. O sea, necesito que vean lo natural para que entiendan lo espiritual. Ese es el principio. Porque ¿qué hay más cercano que tu esposa, José Miguel? Tus hijos están ahí, pero tus hijos se van a ir. Mira cómo está de grande ya. Si yo lo conocí así, de este tamaño, y ahora me pasa. Tarde o temprano vas a salir de la universidad, porque eso es lo que vas a hacer primero Dios. Tener un buen puesto de trabajo, te vas a casar un día, y después vas a honrar a tus papás, pero los vas a ir a visitar de vez en cuando. Y aquel también. Y la Isabela también, y Alfredito también, y Ian también, se van a ir un día, porque para eso están trabajando ustedes, para que crezcan, para que se desarrollen, para que formen una familia. ¿Y quién se va a quedar con ustedes? No hay nada más cercano, o no debería haber nada más cercano a mí que mi esposa. Entre ella y yo no debería haber nadie, entre ella y yo no debería haber nada, porque esa es la unión más cercana que puede existir en el hombre. ¿No encuentran ustedes otra unión más cercana? Cuando los dos van y se rinden al Señor, el Señor los hace una sola. Esa es la misma analogía que Dios agarró y por eso dijo, ella es mi esposa. Yo deseo que Israel esté tan cerca de mí como una esposa de su esposo. Que no hubiera nada entre nosotros. Ese era el deseo del Señor. No hay nada más cercano que una esposa o un esposo cuando se rinden al Señor. ¿Ok? 2. En esta relación, les dije ese número 1, la cercanía y la unión que Dios buscaba de su pueblo. Por eso les dijo que fueran su esposa. Por eso los tomó como su esposa. Número 2. En esta relación está implícito el amor y el cuidado del uno por el otro. Ese es el matrimonio, hermano. Usted no cuida a su esposa, usted no la ama. ¿Y cómo cuesta? ¿Va? ¿Cómo cuesta estar pendiente de todo, pendiente de esto? Porque es trabajo. 3, otra más. La preocupación y el cuidado por el otro. Ahora, no les estoy adelantando el seminario para matrimonios. Quiero llevarlos a una cosa con lo que les estoy diciendo ahorita. Lo van a ver claramente, ¿ok? Oigan esto. La mayor compasión que se tiene por otra persona. Por ahí sé que hay esposos a los que no les gusta ver a su esposa lavando el baño. No les gusta. Porque sienten que es algo que no deberían estar haciendo. Para eso mejor contratan a alguien para hacerlo, porque las manos de la esposa se van a... ¿Qué les pasa cuando usan mucho químico? Se van a dañar. Por ahí sé de gente que se esfuerza por comprarle un buen par de zapatos al esposo porque sabe que le cuesta ganarse el dinero. ¿Me explico? Ahora, esa compasión, porque eso es compasión, eso no es lástima, eso es compasión. Compasión es el hecho de que yo vea que mi esposa le está costando un día que está a 2 manos y decir por lo menos, no me voy a quedar sentado, me voy a levantar y voy a ver en qué ayudo. Eso no es lástima, eso es compasión. Debo tener compasión por eso. ¿Me están siguiendo? 5. La provisión que mutuamente se dan el uno del otro. Ese es el matrimonio, hermanos. O sea, perdónenme lo que les voy a decir, pero si ustedes ganan cada quien por separado y el otro no sabe ni siquiera ni una idea lo que gana el otro, y a usted no se le cae pero ni un dulce nunca con su esposo o su esposa, usted está teniendo una actitud incorrecta en su matrimonio. Porque ¿para quién trabajan usted, pues? ¿Para quién trabaja usted? Yo saben para qué trabajo. Yo trabajo para 2 cosas. Te lo voy a decir aquí de frente.
Yo trabajo para dos cosas. Yo trabajo para poderle dar al Señor lo que al Señor le corresponde y para que a mi esposa no le falte nada. ¿Ustedes creen que yo trabajo para tener pisto en el banco y que ahí se lo terminen lo del banco y si yo me muero que ahí les quede? Yo trabajo para que a ella no le falte nada. Y ella se rebusca y trabaja para que en la casa tampoco falte nada. ¿Eso es una relación matrimonial o no? ¿Sí? Va. 6. El día que mi esposa se casó conmigo y dimos el sí, delante del Señor y delante del abogado que nos casó, ese día, a partir de ahí, si yo me gano la lotería, si yo me gano la lotería, si yo pego en un negocio en el que compre avión privado, les voy a hacer una pregunta. ¿Ella tiene derecho a subirse a ese avión o no? ¿Ella tiene derecho a usar mi carro o no? ¿Ella tiene derecho a abrir la refri de la casa y comer todo lo que hay ahí en la casa o no? ¿O creen ustedes que la esposa tiene que preguntar, mira mi amor, ¿y será que me compartís un poquito de la leche que está en la refri? Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque solo es un pequeño ejemplo, un par de cosas que cogí para decirles sobre cómo es un matrimonio en lo natural. Pero ese era el deseo de Dios al traer a Israel y hacerla su esposa. Cuidar de ella, protegerla, proveerle, amarla, atesorarla, hacerla a ella partícipe de su bien, de su bendición, de la tierra prometida en la que fluye leche y miel. El Señor la llevó a esta tierra de matrimonio para decirle, aquí no te va a faltar nada, aquí yo voy a ser tu pastor, aquí yo voy a ser tu esposo, tu padre, tu dueño, tu Señor, y aquí no te va a faltar nada porque tú eres mi esposa, porque yo cuido de ti, porque yo te amo, porque yo te honro a ti. Tú eres un especial tesoro, le dijo en otra ocasión el Señor. Ustedes son un pueblo especial, Deuteronomio capítulo 7, un pueblo apartado, un pueblo que tiene que ser santo porque yo los escogí para que sean diferentes. El Señor los escogió como matrimonio, como una esposa, para depositar en ellos todo su favor, su bondad y su misericordia. Cristo nos escogió como su iglesia para lo mismo. Para que estemos unidos a Él, para que no haya nada entre Él y nosotros, para proveernos lo que necesitamos, para que estar en su cuerpo, para ser uno con Él, para ser una sola carne con Él. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que estábamos hablando al principio? Les dije cuántos años de diferencia entre lo que escribió Isaías a lo que escribió Jeremías. Entre 80 y 100 años. Pero necesito que vean lo que dice Jeremías capítulo 3. Versículo 6, por favor. Léanlo conmigo, por favor. 80 años de diferencia. Hace 100 años el Señor le había dicho a Israel, yo soy tu marido, yo soy tu esposo, yo te voy a dar lo que necesitas. Si estás sola, si estás frustrada, estéril, yo te voy a hacer fructífera, yo te voy a hacer multiplicarte, bendecirte. Pero oigan lo que dijo Jeremías 100 años después. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. 7. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, es decir, el reino del norte, ¿verdad? Yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, es decir, con ídolos. ¿Sí? Con ídolos hechos de piedra y de madera. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente
dice Jehová. Ahora, el versículo 9, cuando dice, sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, ¿saben qué quiere decir? En pocas palabras, quiere decir, y yo lo apunté aquí para decírselos exactamente, quiere decir, tuvo tan poco, tan en poco, o lo vio con tanta ligereza el hecho de irse en pos de otros dioses, que no le importó que yo le estaba diciendo que volviera a mí. Ahora, ¿qué produjo eso? Porque 100 años atrás el Señor les estaba diciendo, yo soy su esposo, yo soy su marido, tú no estás sola, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Y 100 años después Él está diciendo, estuve clamando, diciendo, vuélvanse a mí, regresen a mí, yo soy su esposo. Pero no, dice que empezaron a tener esta intimidad espiritual, a tener este adulterio espiritual con otros dioses. Ahora, necesito llevármelos a otro lugar un poco más difícil. Vámonos a Oseas. No sé si alguna vez les he dicho, pero el tema de los profetas para mí es una cosa impresionante. Ahora, ¿cuáles son los dos reinos, hermanos? El reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Oseas le profetizó al reino del norte. ¿Vamos bien? Ahora necesito que vean por qué les estoy diciendo que la idolatría es una consecuencia de la ingratitud. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Es que no me cabe en la cabeza, hermano. ¿Por qué nosotros, si el Señor nos está bendiciendo, si el Señor nos está dando palabra, si el Señor nos está dando su bondad, su misericordia, no, uno es necio, hermano, y uno termina dándole gracias a otra cosa que no es Dios? Yo les hablo por mí, a mí me pasa. Pero yo sé que a ustedes no les pasa, seguramente solo a mí. Vean lo que dice el capítulo 1, por favor, al capítulo 2, capítulo 2 de Oseas. ¿Están viendo lo grave de la situación de la ingratitud, hermanos? Todo eso lo produjo la ingratitud en el corazón. Toda esta idolatría, todo esto que se fueran en pos de otros dioses, de Baales, de Acera, de Astarte, creo que se llamaba otra, de Quemus, en lugar de todos esos dioses, fue la ingratitud que tenían en el corazón. Ahora les voy a explicar por qué tenían ingratitud, ¿ok? Ya casi vamos a terminar. Versículo 5, por favor. 2. Versículo 5, sí. Vamos. Lean conmigo. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes. Oigan eso. Que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, ¿vieron lo que estoy tratando de decirles? Miren lo que decía Israel. ¿Quién le daba su pan y su vino? ¿Quién le daba la lana, el lino, mi pan y mi agua? ¿Quién le daba la lana para vestirse, el lino para tener sus vestiduras? ¿Quién les proveía el aceite? ¿Quién les proveía la bebida? O sea, Dios les daba todo eso. ¿Y saben qué hacían ellos? Dios se los daba gracias a los ídolos. Ustedes me lo dan. Ustedes lo proveen para mí. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Vean, sigan por favor, vean. 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto. Esto es un muro, un seto es un muro, ¿ok? No hallará sus caminos. Oigan el 7. Seguirá a sus amantes, quiere decir a sus ídolos, y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá,
iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. O sea, cuando Israel se diera cuenta que los ídolos, sus amantes, no eran quienes le proveían todo lo que ellos pensaban que les daba, cuando se dieran cuenta que solo eran ídolos muertos y que no podían hacer nada por él, el Señor dijo y pensó: cuando se den cuenta de eso, entonces van a volver a mí. ¿Pero qué pasó? Sigan leyendo. Versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Dice el 9, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. 13, por favor. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Sigan. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida en la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, esto significa marido, y nunca más me llamarás Baali, que significa mi Señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhamá. Y diré a Lo Amí, tú eres pueblo mío. Él dirá, Dios mío. No me puedo detener en todos los detalles que acaban de leer en eso, pero tienen que entender una cosa. El Señor llevó a Israel a la adversidad, al desierto, a la prueba, para quitar, me estoy refiriendo ya no en Egipto, sino a lo que pasó en el exilio, ¿verdad? El Señor la llevó al exilio para quitar de sus bocas los nombres de los ídolos. Pero lo que quiero que vean, hermanos, es que lo que produjo en ella esta idolatría a este nivel, al nivel de decir, el Señor no me dio esto, sino que fueron los ídolos que me lo dieron. El Señor me da esto, pero yo lo sacrifico a los ídolos. Todo lo que produjo en ella eso fue la ingratitud. Hermanos, queridos, amados del Señor, necesitamos pedirle al Señor que quite la ingratitud de nuestro corazón, porque esa ingratitud nos va a llevar a reconocer y pensar que es por nuestras fuerzas, que es por nuestra capacidad, que es porque otras cosas me lo dan, que es porque mi trabajo, que es porque mi jefe, que es por otra cosa, y nunca reconocer que todo viene de Él. Y cuando yo empiezo a olvidar que todo viene de Él, para mí va a ser bien fácil, como Dios no me lo dio, yo lo puedo usar para otra cosa. Y mis queridos hermanos, el ejemplo de Israel ha sido muy claro. El Señor dijo, yo quitaré mi lana a su tiempo, yo quitaré el gozo a su tiempo. En pocas palabras, la ingratitud nos pone un reloj en contratiempo. Todo lo que usted no agradece, escuche por favor, todo lo que usted no agradece, tarde o temprano lo puede perder.
Uy, qué apocalíptico ha venido el hermano hoy. Lo que le estoy diciendo es, si no tenemos gratitud por lo que Dios nos ha dado, tarde o temprano le vamos a perder valor, le vamos a perder sentido a lo que Dios nos ha dado. Si no tenemos gratitud por el Señor que tenemos, tarde o temprano vamos a ir a buscar otro Señor. ¿Y la Biblia qué dice? No se puede servir a dos señores, porque o sirven a Dios o sirven a las riquezas. Riqueza, llámese todo lo material o todo lo que usted quiera llenar su corazón con ello. Todo por la ingratitud. Todo por no aprender a decir, gracias Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, aquí está un poco de lo mucho que tú me has dado, Señor, yo te doy mi tiempo, yo te doy mis recursos, yo te entrego a ti la gloria, te entrego a ti la honra, porque tú lo has hecho todo. Pero 100 años antes de Jeremías, Isaías dijo, yo soy su esposo, yo les voy a proveer todo. 100 años después ellos dicen, mi esposo me da y yo me lo malgasto en otros dioses. Mi esposo me lo da y yo se lo ofrezco a otros dioses. ¿Alguien está hablando del Señor en esta mañana, hermanos? Yo quiero que mi vida, hermanos, sea una vida llena de gratitud por lo que Dios me da y lo que no me da. Porque la gratitud, mis queridos hermanos, es el distintivo que va a tener la esposa del Cordero. Y les voy a recordar aquí una frase que hemos aprendido de nuestro querido y hermano pastor Eric Urruela. Él decía, si al siguiente día de usted despertar de su dormir, Dios le diera solamente las cosas por las que usted ha dado gracias, ¿cuántas cosas todavía tendría? ¿Oyeron eso? Imagínese, Liliana, que usted mañana el Señor le dejara tener solamente por lo que usted dio gracias hoy. ¿Cuánto tendría? ¿Cuánto tendría yo? ¿Cuánto tendrías? Y esto, hay personas que ni para la comida dan gracias, hermano. Se mueren de hambre. Pero aunque sea, yo voy a decir con cuidado y respeto, pacayas. Porque a mí no me gustan. Miren, yo les voy a contar una historia para terminar, ya los dejo ir. Les falta un 20 a las 1. Hace muchos años fuimos a tocar con el Ministerio de Alabanza donde yo estaba. Y ahí aprendí yo a dar gracias en realidad por todo lo que me dan, sea que yo entienda o no. Y fuimos con unos amigos y el que era nuestro pastor en ese entonces, creo que tú no fuiste en ese entonces, o sea, no había llegado todavía a la iglesia, ¿va? En ese entonces. Y fuimos a comer y las hermanas muy amables, después de tocar, ¿verdad? Empezaron a hacer las pupusas, era un pueblo, no me acuerdo dónde. Y empezaron a hacer unas pupusas y después de cenar nos sirvieron la comida y nosotros cansados de tocar. Mira, Oscar, te voy a contar. Empiezan a servir las pupusas. Yo tenía así enfrente al que cantaba con nosotros y él no come el loroco. Y todas las pupusas eran de queso con loroco y cosas con loroco. Y entonces cuando le sirven, él se les queda viendo y enfrente de las personas que estaban sirviendo le dice a la hermana, mira hermana, disculpe, ¿será que no tiene una que no tenga loroco? Y entonces yo solo vi que saltó así. Porque a la par mía estaba el pastor de nosotros de ese entonces, Pastor Albún. Yo solo vi que saltó. No se preocupe, estas me voy a comer, le dijo. Lo que había pasado era que el pastor le metió un puntapié debajo de la mesa al hermano que estaba pidiendo otras pupusas. Y entonces le dijo el pastor, enfrente de todos, vos no sabés si estas personas es lo único que tienen y lo que te están dando. Y esa fue una lección para todos. Porque ese día entendimos y aprendimos que tenemos que dar gracias por lo que nos dan. Porque uno no sabe si lo que nos están dando es lo último que tienen. ¿Se dan cuenta? Ahora la ingratitud produce otra cosa, produce queja, murmuración. ¡Hala! Es que no, solo estas pupusas feas me dieron y no, yo no quería de estas.
En la casa solo frijoles, ingratitud. Hermanos, la ingratitud nos lleva al sendero de la idolatría, porque tarde o temprano terminamos quejándonos y queriendo llenar los vacíos que hay en el corazón con otra cosa que no es Dios. Así que más nos vale hoy ir delante del Señor y pedir perdón por nuestra ingratitud. Y decirle: Señor, ayúdame a tener gratitud por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que me das, por lo que no me das. Gratitud por lo que hacen mis papás, gratitud por lo que hace mi esposo o mi esposa, porque si no fuera por él, si no fuera por ella, Señor, yo estaría así, así. Si no fuera por ti, Señor, yo estaría de esta forma. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? No pude terminar, seguimos la otra semana. Vamos a orar.